Hoy vamos a hablar de un periodo apasionante. Vamos a centrarnos en los locos años 20, un periodo de lenta recuperación en Europa y de bonanza económica en Estados Unidos. Una década prodigiosa que terminó abruptamente con el crack de 1929, el colapso económico más grande hasta el momento. Comenzamos. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918 y la paz con los aliados se firmó en 1919. Tras la finalización del conflicto, se produjo una década de prosperidad económica en Estados Unidos que duró hasta 1929, año en el que se hundió la Bolsa de Nueva York. Se trató de una etapa de una gran prosperidad, unos años en los que la economía norteamericana fue a toda máquina. A lo largo del siglo XIX, Estados Unidos había pasado de ser un país de agricultores a convertirse en una potencia industrial, lo que, sumado a una inmigración masiva, lo había convertido en una potencia económica y demográfica. Su población pasó de los 5 millones del año 1800 hasta los 106 millones del año 1920. Estados Unidos también había experimentado un enorme crecimiento territorial. Las 13 colonias originales se habían expandido, comprando o conquistando el oeste. Y precisamente allí, en el oeste, es donde se encontraron enormes reservas de materias primas que sustentaron el crecimiento económico estadounidense. Carbón en los montes Apalaches y en las montañas rocosas, petróleo en Texas, hierro en las cercanías de los Grandes Lagos, oro en California, madera en Washington y todo tipo de metales como más oro, más hierro, cobre o plata en las montañas rocosas. Estados Unidos pudo introducirse exitosamente en la Segunda Revolución Industrial gracias a todas estas materias primas, a la vez que también conseguía ingentes cantidades de dinero exportándolas al resto de Europa. Así que para el año 1900 se había convertido de largo en la primera potencia mundial, el país con un Producto Interior Bruto más grande del mundo, una posición que había mantenido en 1914, al comenzar la Primera Guerra Mundial, y que se mantuvo al terminar el conflicto. Debido a que gran parte de la industria europea se había destruido durante la Primera Guerra Mundial, los países involucrados, como Francia, Reino Unido, Alemania o Rusia, redujeron su Producto Interior Bruto. Pero Estados Unidos salió enormemente beneficiado. Por un lado, no tuvo que sufrir bombardeos ni destrozos, debido a que la guerra se libró en el Viejo Mundo. Y por otro lado, sus fábricas, intactas, vendieron todo tipo de productos a los países en guerra, desde armamento hasta artículos de primera necesidad. Así es como Estados Unidos se convirtió en la primera potencia industrial del mundo. Tras la Primera Guerra Mundial, los productos norteamericanos invadieron los mercados europeos y también otros mercados que tradicionalmente se habían surtido de productos de Europa, como Latinoamérica o Asia. El 45% de la producción industrial mundial procedía de Norteamérica. Estados Unidos se había convertido en la fábrica del mundo. El periodo entre el fin de la Primera Guerra Mundial y el crack de 1929 es conocido como los felices años 20. El American Way of Life, o modo de vida americano, se sustentaba en valores como la libertad, la igualdad, la prosperidad económica y los derechos civiles. Aunque, claro, esta libertad, esta igualdad y estos derechos civiles no eran aplicables a todos, porque básicamente ni los negros ni los nativos los tenían.
ya que en Estados Unidos había leyes que permitían la segregación racial. El éxito económico de Estados Unidos se debió a una suma de varios factores. La abundancia de recursos naturales, fáciles de obtener y baratos, permitió la industrialización masiva. Una industrialización que, además de hacia la industria pesada, también se orientó hacia los bienes de consumo, los pequeños utensilios que todo el mundo quiere para vivir. Las empresas estadounidenses fueron de las primeras en fabricar a buen precio electrodomésticos como neveras o radios, o ingenios revolucionarios como el coche. Hay que tener en cuenta que el primer coche se había patentado solo 23 años antes, y tenía un aspecto así. Vamos, que básicamente era un banco de madera con ruedas, con una velocidad máxima de solo 16 km por hora. El Ford T fue el primer coche que se fabricó y se vendió de manera masiva. Y oye, hay que decirlo, esto ya era otra cosa. El Ford T era barato e iba rápido, muy rápido, iba como un pepino y alcanzaba una velocidad máxima de unos loquísimos 70 km por hora. La población, en constante crecimiento, multiplicaba la expansión económica. Millones de personas emigraron a Estados Unidos durante esta época, así que la existencia de un enorme mercado interior permitió que las empresas pudieran producir en masa, beneficiándose de las economías de escala. Siempre sale más barato producir, por ejemplo, radios para 100 millones de personas que para un mercado de solo 5 millones. Los estadounidenses cobraban buenos sueldos, así que, con una renta elevada que les permitía adquirir todo tipo de productos, comenzó el consumo de masas. Si hay dinero para gastar, se gasta. Millones de obreros y de trabajadores de clase media tenían acceso a múltiples productos, como electrodomésticos, casas de vacaciones o automóviles, que podían ser pagados al contado o a plazos. Era lo que se llamó el American Way of Life, el modo de vida americano. En ningún otro lugar, como en Estados Unidos, las clases trabajadoras tenían acceso a tantas comodidades. Estados Unidos era la Arcadia feliz en la que el capitalismo triunfaba. En definitiva, los estadounidenses tenían una de las rentas per cápita más altas del mundo, a la vez que, gracias a la producción en masa, podían disfrutar de productos excepcionalmente baratos. Y como la economía iba tan bien, se facilitaron las condiciones para dar créditos. De modo que, mediante un préstamo, incluso la gente con menos recursos pudiera adquirir aquellos productos más caros con los que tanto soñaban, como un coche o una casa de vacaciones. La economía ya no se basaba solo en el ahorro y las compras, sino también en el sistema bancario. Y las empresas norteamericanas iban tan bien que la bolsa experimentó una gran expansión. Parecía que la economía americana no pararía nunca de crecer. Parecía que era un pepino sideral que siempre iría bien. Pero el sistema tenía fallos y estaba a punto de explotar. Tras 4 años de durísima guerra, los países europeos que habían participado en la Primera Guerra Mundial habían transformado sus economías en economías de guerra. Las fábricas de autobuses se habían reconvertido en fábricas de tanques.
Las fábricas de ollas se habían transformado en fábricas de cascos, las fábricas de maquinaria se habían reconvertido en fábricas de cañones, y así con todas las industrias. Y muchos campos y ciudades habían quedado devastados por la guerra. Hacía falta una enorme inversión para reconstruir Europa y volver a orientar las fábricas a la producción de artículos para el gran público. En un primer lugar, Estados Unidos concedió una gran cantidad de préstamos baratos a Europa, así como vendió grandes cantidades de maquinaria moderna. A corto plazo, entre 1919 y 1920, estas facilidades produjeron un gran crecimiento económico, mientras se reparaban las zonas más devastadas y se transformaba la industria europea. Pero el rápido crecimiento económico provocó una gran inflación, por lo que Estados Unidos cortó los créditos a Europa, que se sumió en una crisis económica. Este problema económico es algo muy habitual. Cuando la economía de un país crece mucho, los empresarios aprovechan para subir los precios de sus productos. Y los trabajadores también exigen que les suban los salarios, lo que acaba provocando la inflación. Es decir, una subida generalizada de precios. Una inflación alta resulta negativa para una economía porque sus productos cada vez son más caros en el mercado internacional. Por ejemplo, fijémonos en Francia, una potencia exportadora de quesos apestosos. Si el precio de sus productos es cada vez más alto, serán menos atractivos para los consumidores internacionales, por lo que al final acabarán no siendo capaces de venderlos. Así que la medida más común para evitar que los precios suban es que los bancos centrales de cada país reduzcan la cantidad de dinero en circulación. Así, al haber menos dinero en el sistema económico, se evita que aumenten los precios. Esto es lo que se llama una política deflacionista. La solución a esta crisis económica varió en cada país. Mientras que, por ejemplo, Gran Bretaña llevaba a cabo una política deflacionista, Alemania, más preocupada en reconstruir el país que en controlar la inflación, acabó haciendo justo lo contrario. Continuó imprimiendo dinero, mucho dinero, y más, y más, y más dinero. Y esto acabaría siendo desastroso. Como el Banco Central alemán continuó generando dinero, la inflación alemana se hizo cada vez más y más grande, y los precios se descontrolaron. Por ejemplo, para comprar una onza de oro, que es una cantidad tan pequeña como esta, en septiembre de 1921 se necesitaban 2.171 marcos. En enero del 22, solo 3 meses después, se necesitaban 3.976 marcos, casi el doble. En septiembre del 22, más de 30.000 marcos, y en enero del 23, casi 400.000 marcos. Los precios se habían descontrolado. La inflación hacía que fuera imposible que, con una escalada de precios así, la economía funcionara bien. Pero la cosa iba a ir aún a peor. Acompáñame a ver esta triste historia. En septiembre del 23 hacían falta casi 270 millones de marcos. El 2 de octubre, más de 6.600 millones. El 9 de octubre, más de 24.000 millones. El 16 de octubre, 84.000 millones. Y el 23 de octubre, más de 1 billón, con B, de marcos. Y lo peor se alcanzó el 30 de noviembre, cuando para comprar una onza de oro hacían falta 87 billones de marcos. Para que veáis la locura, antes de la inflación existían billetes de 1, 2, 5, 20 y 50 marcos. Pero cuando los precios se desbocaron, se acabaron imprimiendo billetes de 50.000, de 100.000, de 1 millón, de 100 millones y hasta de 20 billones de marcos.
Con esta situación tan desastrosa, en la que el dinero alemán no valía prácticamente nada, Alemania no podía pagar las reparaciones de guerra a Francia. Así que el gobierno francés decidió que si Alemania no pagaba con dinero, se lo cobraría en especie, e invadió la rica cuenca del Ruhr, una zona con importantísimas minas de carbón, y comenzó a cobrarse las reparaciones con el carbón alemán. Finalmente, esta desastrosa hiperinflación se solucionó cuando el gobierno puso en funcionamiento una nueva moneda, un nuevo marco alemán, al que le quitó 12 ceros. Pero lo más importante es que el Banco Central dejó de imprimir billetes a lo loco y solo creó dinero ajustándolo a la riqueza real del país. En 1924, Alemania finalmente logró contener la inflación, pero la crisis había sido tan profunda que tendría graves consecuencias. Parte del pueblo alemán había perdido la confianza en la democracia y el capitalismo. Así que, cuando pocos años después apareció un político carismático y populista que aseguraba ser capaz de solucionar fácilmente los problemas de Alemania, muchos decidieron confiar en él. Y la ocupación francesa de la cuenca del Ruhr soliviantó a los alemanes, que, tras las durísimas imposiciones del Tratado de Versalles, lo vieron como una humillación más. Y a largo plazo, esto llevó a que, cuando una década después Hitler prometió poner fin a todas aquellas humillaciones, muchos decidieran confiar en él. Tras la hiperinflación, se vio que Alemania no podría pagar las reparaciones de guerra, por lo que se negoció un nuevo programa de pagos llamado el Plan Dawes. Pero Alemania siguió teniendo problemas para pagar, y en 1929 tuvo que ser sustituido por el Plan Young. La base sobre la que se planeó el pago de las reparaciones de guerra era que Estados Unidos prestaría dinero a Alemania, que lo usaría para reconstruir su industria, para poder así generar beneficios y poder devolver tanto el préstamo como las reparaciones de guerra. En principio, todo esto no parecía un mal plan. Estados Unidos vendía materias primas y maquinaria a la devastada Europa, y le prestaba dinero a Alemania para que el continente pudiera reconstruirse. Pero el problema era que la buena marcha de la economía europea había quedado unida a la buena marcha de la economía estadounidense, y la economía norteamericana tenía serios problemas. En 1929, la bolsa de Nueva York se desplomaría. Iban a llegar el crack de 1929 y la Gran Depresión. Se avecinaban tiempos muy duros. Es muy posible que si has llegado hasta aquí te interese ver otros vídeos de geografía e historia, así que te recomiendo que te suscribas al canal. Incluso si eres docente, también, porque tienes perlitas para que vean tus alumnos. Y si estás estudiando para ser docente, te recomiendo que te veas la playlist específica para las oposiciones de geografía e historia. Si te ha sido útil, dale un buen like y comenta, y pásaselo a quienes creas que puede interesarle. Muchas gracias y un saludo.